tenemos que nos ayudan a valorar los trastornos de ritmo y de la conducción cardíaca, como vemos aquí. Nos ayudan a determinar el crecimiento de las cavidades cardíacas, tal como lo veíamos en el electro que ustedes analizaron la vez anterior, en donde veíamos que había una sospecha importante de crecimiento ventricular izquierdo. Luego, un dato muy importante y que todavía tiene un valor diagnóstico muy importante es la detección de la isquemia miocárdica, tanto en su forma aguda como crónica, y en los estudios de esfuerzo nos permite valorar el estado funcional del paciente. Entonces, estos estudios vean cómo nos van a dar información. Aquí tenemos el más común de todos ellos, que es el estudio electrocardiográfico, del cual pues vamos a ir analizando con detalle en las próximas semanas, en los próximos días del curso, y ojalá que ustedes al final puedan identificar los principales trastornos electrocardiográficos, que es realmente el objetivo que persigo yo en este curso. Los equipos electrocardiográficos, perdón, los electrocardiógrafos, hay de muchos tipos, hay muy sofisticados, hay algunos muy simples, hay, como aquí lo vemos, de 3 canales, de 4, como en este caso, hay de 6 canales, de 12 canales o de un canal solamente. Cualquiera de ellos nos da la misma información, algunos pues son más sencillos que otros, y valdría la pena que ustedes fueran haciendo un pequeño ahorro para conseguir un estudio, un aparato de estos que los hay a precios muy accesibles y que les van a dar a ustedes un apoyo diagnóstico muy importante. Luego tenemos los estudios de esfuerzo. Vemos aquí una prueba de esfuerzo. La más común es en la banda de esfuerzo, una banda sin fin. Y vean al paciente, en este caso se le está haciendo también un estudio respiratorio. Vemos cómo está conectado con su brazalete para medir frecuentemente la presión arterial. Y aquí tenemos los electrodos que van a estar registrando el electrocardiograma en forma continua. La otra modalidad es una bicicleta ergométrica. Es un estudio menos utilizado. Al paciente le cuesta un poco más trabajo poderse acostumbrar y realizar un buen esfuerzo en la bicicleta, pero también es una buena opción. En estos estudios de esfuerzo lo que vamos a valorar pues, es el estado funcional del paciente, qué tanto tolerancia tiene al ejercicio, cómo se comporta la presión arterial durante el esfuerzo y cuál es el comportamiento eléctrico en estos pacientes. Por ejemplo, en este trazo nos llama la atención que hay una alteración del segmento ST. Si ustedes se fijan aquí donde estamos señalando, hay un infradesnivel del segmento ST en la derivación D1, en la derivación ABL y en las derivaciones B4, B5 y B6. Eso ya nos está indicando que esta zona del corazón no está recibiendo un buen aporte de sangre. Eso lo vamos a ver con mucho detalle en el capítulo de cardiopatía isquémica. Este otro estudio es el que llamamos monitoreo electrocardiográfico ambulatorio, que puede ser de 24, de 48, de 72 horas. Hay dispositivos que se pueden implantar en el paciente y entonces pueden hacer registro hasta de 3 o 6 meses. Y la finalidad es buscar en forma intencionada también las alteraciones de ritmo, alteraciones de conducción o alteraciones de isquemia.
Por ejemplo, en este trazo que vemos aquí, en un electrocardiograma ambulatorio, vemos cómo hay alteraciones en el ritmo del corazón. Aquí se están señalando las ondas P. Vean que esta onda P va después del complejo QRS. Acá tenemos una onda P adecuada y otra vez acá después del complejo QRS. Entonces eso nos está indicando que hay una alteración de ritmo. Vemos aquí una morfología completamente diferente, una extrasístole. Y entonces nos ayuda a determinar con qué frecuencia se presentan las extrasístoles, si hay trastornos de conducción o no, si hay trastornos de isquemia. Y el estudio más sofisticado es el estudio electrofisiológico. Este se realiza en una sala de hemodinamia y se requiere un equipo ya muy especializado para poder hacer un mapeo en el corazón y poder detectar el nacimiento o el origen de las extrasístoles. O ahora se está aplicando mucho técnicas para poder controlar en forma definitiva algunas arritmias, como son los procedimientos de ablación cardíaca. Aquí tenemos otra modalidad de estudio que es el monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Vean ustedes, este es un equipo bastante pequeño que se conecta a un brazalete. Aquí está el aparato y aquí el brazalete que se va a estar insuflando y desinflando a lo largo de las 24 horas. Esto nos va a permitir hacer un registro del comportamiento de la presión arterial, tanto en el día como en la noche. Y un parámetro muy importante para evaluar, primero, diagnóstico de hipertensión, segundo, para evaluar eficacia de tratamiento y el otro aspecto importante para detectar en estos pacientes que no tienen un descenso adecuado de la presión arterial en la noche, que ya sabemos que esto conlleva un mayor riesgo de eventos cardiovasculares. Vemos aquí, por ejemplo, la presión sistólica, como tiene aquí algún piquito y en la noche vuelve a tener algún descontrol, ¿sí?, de la presión tanto sistólica como de la presión diastólica. Paciente en el cual podríamos con estos datos diagnosticar correctamente la hipertensión arterial. Luego tenemos los estudios de imagen. Ya habíamos analizado así rápidamente alguno de ellos, que es la radiografía, el ecocardiograma, del cual vamos a estar insistiendo a lo largo del curso, y otros estudios menos frecuentes, pero no por ello menos útiles, como la medicina nuclear, la tomografía computarizada, que también cobra mucha importancia, la resonancia magnética, que cada día está también cobrando mayor importancia, puesto que es un estudio que no tiene tanta injerencia del observador para poder realizar el diagnóstico. Y los estudios de angiografía, en los cuales vamos a conocer la estructura anatómica de los vasos, que pueden ser a nivel coronario, a nivel periférico, etc. Entonces, estas técnicas de imagen, ¿qué nos van a permitir? Valorar la estructura y la función miocárdica. Ya lo habíamos mencionado en el ecocardiograma, cómo el eco nos va a decir cómo se encuentra el corazón desde el punto de vista estructural, pero también cómo está funcionando. Acuérdense que podemos hacer una determinación de la fracción de expulsión ventricular, tanto izquierda como derecha, y eso entonces nos permite valorar su capacidad funcional. También podemos valorar la función valvular, el estado metabólico miocárdico. Esto
en los estudios de medicina nuclear o de resonancia magnética. Nuevamente, podemos hacer detección de la isquemia y de la necrosis miocárdica, valorar el estado anatómico de las arterias coronarias y periféricas y en estudios de medicina nuclear, valorar la ventilación y perfusión pulmonar. Vemos aquí entonces el estudio más sencillo quizá, que es la radiografía de tórax. A ver, Alejandro, ¿qué le nota aquí a esta imagen rápidamente? ¿Qué le llama la atención? Pues un poco de opacidad pariliar derecha y el borde de la ventrícula izquierda está como muy continuado con el diafragma. Eso es. A ver, Karen. Yo también veo, perdón, es que no puedo hablar mucho. Anda ronca. Poquito. Veo en el arco aórtico, me parece que está un poco crecido. Bien. Bueno, aquí está correcto lo que ustedes me dicen, nada más que vean, el arco aórtico realmente es este. Y esto será el tronco de la arteria pulmonar, que lo vemos completamente abombado, ¿sí? Esto, primera intención, nos hace sospechar la presencia de hipertensión arterial pulmonar, ¿sí? Y como decía su compañero, el arco ventricular se encuentra alargado. Un paciente que podemos fácilmente diagnosticar con cardiomegalia. A ver, Juan Francisco, ¿qué le ve aquí a esta imagen? ¿Qué técnica es? ¿Es Doppler? Bien, quítele el color. ¿Qué técnica es? Quítele el color. Bidimensional. Una técnica bidimensional. ¿Qué proyección? Es apical. Apical. ¿Cuántas cámaras? 4 cámaras. 4 cámaras, correcto. Y ahora, con el color, ¿qué le nota a usted? No, la verdad no, doctor. No. Bueno, decíamos que en el eco codificado a color, ¿sí? Lo que se acerca al transductor toma tonalidades rojo-amarillas, ¿verdad? Pero fíjense aquí qué tonalidad predomina en toda esta región. Entonces, tenemos una mezcla del azul, amarillo, rojo, ¿sí? A esto le llamamos mosaico de colores. Y ese mosaico de colores, ¿dónde se origina? Vean, aquí tenemos al ventrículo izquierdo y se origina aquí, se continúa a través de la válvula mitral y corre pegadito por todo el septum interauricular. Con esto, ¿qué podemos diagnosticar, Alejandro? Podría ser una insuficiencia mitral. Una insuficiencia valvular mitral, ¿verdad? Vean cómo ya le pegan muy bien al eco. Y aquí Ese es eje largo longitudinal, transversal. es un eje largo, ¿verdad? Vean aquí el movimiento, ¿sí? La válvula aórtica, la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, tabique interventricular. Y aquí con el Doppler a color, ¿sí? Este es el modo M, que sería a nivel de la válvula, bueno, es a nivel ventricular, nada más que se están metiendo las cuerdas tendinosas. Este es el flujo pulmonar. ¿Sí? Vean aquí el anillo valvular aórtico. Y esta es la válvula mitral en el eje corto, ¿sí? O transversal a nivel de válvula mitral. Y este es la proyección apical de 4 cámaras.
Sí las pueden reconocer, ¿verdad? Es el arco aórtico, la aorta descendente. Es otra técnica en donde vamos a ver las arterias periféricas, en este caso las arterias carótidas. Vean ustedes aquí también cómo el flujo es un flujo uniforme, no se muestra ninguna turbulencia, aunque ya vemos que aquí hay una pequeña placa de ateroma, pero que afortunadamente en este caso todavía no produce una estenosis significativa. Aquí vemos otra vez a nivel carotidio y aquí la relación íntima media. Este es un estudio mucho más sofisticado, que es el ultrasonido intravascular. En estos casos se coloca una sonda de ultrasonido dentro de las arterias, en este caso arterias coronarias. Y vean ustedes, aquí vemos lo que sería la placa de ateroma. ¿Sí? Vemos ya una reducción más o menos importante de la luz del vaso. Y algo que también es muy valioso, nos puede decir un poquito acerca de la constitución histológica de la placa. Si hay mayor predominio de células, mayor predominio de fibrosis o de núcleo lipídico. Vean en este corte de la arteria, el corte longitudinal, vean cómo la luz de la arteria todavía se ve bastante buena, pero aquí ya tiene irregularidades debidas a un ateroma en este segmento de la pared arterial. Luego tenemos otros estudios de imagen, pero en este caso es de medicina nuclear. La medicina nuclear se hace con un equipo especial que se llama gamma cámara y se le inyecta al paciente unos trazadores que pueden ser para poder detectar las zonas viables o vivas de tejido miocárdico o para detectar las zonas muertas. En este caso es un estudio de estrés y vean ustedes en la parte superior son las imágenes de estrés y aquí tenemos una buena perfusión, hay una buena captación del trazador, pero vean ustedes aquí en la parte central, en la punta del corazón, no se capta el trazador en forma adecuada y eso lo vemos en el resto de las imágenes. Ahora, en estado de reposo, que vemos acá en las imágenes inferiores, vean cómo el trazador sí se adhiere bien al tejido miocárdico. ¿Sí? Aquí hay una buena captación del radiotrazador por las células miocárdicas. Este estudio entonces lo podríamos interpretar como un estudio que nos revela isquemia miocárdica, porque en el estrés vemos aquí que no hay captación adecuada, pero en el reposo ya el tejido miocárdico lo puede captar en forma adecuada. Aquí vemos otro ejemplo. Vean ustedes aquí en la imagen de estrés nuevamente cómo no hay una buena captación del trazador en esta imagen, en esta región. Sin embargo, en el reposo, vean cómo sí se capta completamente. Nuevamente aquí, en esta pared, vemos que no hay una concentración adecuada del trazador, pero en el reposo sí la hay. Y finalmente en esta otra imagen pasa lo mismo. Estos son ejemplos que nos hablan de isquemia miocárdica, porque hay zonas que durante el esfuerzo no captan correctamente el trazador, pero ya en el reposo esto se modifica sustancialmente. Esta es una imagen que nos habla de la ventilación y de la perfusión pulmonares en los casos con los cuales sospechamos tromboembolias pulmonares. Es una gamografía pulmonar.
Vean ustedes aquí cómo hay una buena captación a nivel pulmonar del trazador y en esta otra imagen cómo hay defectos, ¿sí?, en la ventilación de estos pacientes. Aquí tenemos otro ejemplo de medicina nuclear. Este es un estudio en el cual se utiliza este trazador que se llama pirofosfato de tecnesio. Este trazador se va a fijar a las partes necrosadas del tejido miocárdico. Y vean aquí, esto no es normal que suceda. Y lo que nos está hablando es de una zona de necrosis ventricular. La imagen normal debería ser como esta, donde no hay captación del radiotrazador por el tejido miocárdico. Esto es también medicina nuclear, donde nos va a permitir valorar la funcionalidad del ventrículo izquierdo o del ventrículo derecho. Y este otro estudio que también se utiliza con mucha frecuencia es la tomografía de tórax, ¿sí? Vemos que al centro aquí vemos la silueta cardíaca, vemos la imagen cardíaca, perdón, pero este estudio nos permite valorar todo el contenido del tórax. Entonces es un estudio que también nos revela mucha información. El problema quizá con este estudio es que nos da imagen estática, nada más. No nos puede hablar del estado funcional ventricular. Vemos niveles diferentes de corte, cómo se va cambiando la configuración, ¿sí?, de las diferentes estructuras. Aquí, acuérdense, la parte más posterior corresponde a la aurícula izquierda. Esta sería la aorta descendente. Y vemos aquí, por ejemplo, nos está señalando un pericardio sumamente engrosado, ¿sí?, que está envolviendo a esta región del corazón, una pericarditis constrictiva muy importante. Y vean en esta serie de imágenes como si nosotros vemos la radiografía aquí, pues diríamos prácticamente es una radiografía normal. Vemos aquí la silueta cardíaca, el perfil derecho normal, el arco aórtico un poquito desenrollado, pulmonar normal, el arco ventricular normal, la vasculatura pulmonar normal y los campos pulmonares, pues realmente no nos llamarían demasiado la atención. Sin embargo, vean aquí la flecha, nos marca una zona mayor densidad a nivel pulmonar, que quizás si no fuéramos muy curiosos, la dejaríamos pasar como prácticamente normal. Sin embargo, a este paciente se le realizó una tomografía de tórax y vean ustedes esta imagen que quizá no le diéramos tanta importancia en la radiografía, resulta que es un nódulo pulmonar, ¿sí?, bien delimitado en esta región, pero que nos obliga a descartar un proceso neoplásico. En esta otra imagen vemos vean ustedes, aquí sí es una radiografía francamente anormal. Vemos la silueta cardíaca, aquí en su perfil derecho, el arco aórtico, pulmonar, el arco ventricular, aparentemente sin cardiomegalia, pero vean los campos pulmonares llenos de un moteado difuso, ¿sí?, a nivel intersticial. Vemos la imagen de la tomografía y vean ustedes cómo hay una gran cantidad de fibrosis intersticial pulmonar, ¿sí?, un daño pulmonar muy significativo. Y en este último ejemplo
Vean ustedes también como la imagen cardíaca, pues bien delimitada. Aquí vemos el perfil derecho, la aorta un poquito desenrollada, el arco ventricular bien delimitado y los pulmones prácticamente normales. Y acá en la imagen realmente no encontramos ninguna patología. Entonces, esto nos habla de un estudio prácticamente normal. Vean entonces la importancia, ¿verdad?, de investigar cuando vemos alguna lesión sospechosa y corroborarla con el estudio de tomografía computarizada. Este otro estudio es también cada vez cobra mayor importancia y es la determinación del score de calcio y de la angiotomografía. Vean ustedes aquí, vemos la arteria coronaria, en este caso la derecha, prácticamente como si le hubieran aplicado medio de contraste a la arteria. Y en realidad lo que resulta es una concentración muy alta de calcio a nivel de la arteria coronaria derecha, y aquí vemos también en la coronaria izquierda. Vean aquí también gran concentración de calcio y acá lo volvemos a ver. Cuando la concentración de calcio es muy alta, eso nos obliga a sospechar la presencia de cardiopatía isquémica. Y este otro estudio nos permite analizar, vean ustedes, el trayecto de las arterias coronarias, de lo que se llama la angiotomografía coronaria. Es un estudio no invasivo, pero sí se tiene que inyectar medio de contraste. Y vean la reconstrucción espacial de las arterias coronarias. Estos estudios cada vez se utilizan con mayor frecuencia con fines diagnósticos. Aquí, por ejemplo, vemos cómo la coronaria derecha, ¿sí?, tiene una estenosis muy significativa en su tercio medio y el resto de la arteria se ve bien. Aquí vemos la reconstrucción espacial, veamos cómo las arterias coronarias tienen buen calibre y no presentan obstrucciones significativas. Es un estudio que llamamos angiotomografía coronaria. Aquí nuevamente vemos el trayecto de las arterias, ¿sí? Y otro estudio que les decía que cada vez cobra mayor importancia es la resonancia magnética. Ahorita quizá el mayor pero que se le pone a este estudio es el costo. Sin embargo, a medida que se hagan menos caros los equipos de resonancia, quizá va a ser un estudio que se solicite con mucha más frecuencia. Vemos en este caso una paciente con miocardiopatía hipertrófica y vean ustedes aquí el gran espesor del tabique interventricular y acá también la hipertrofia ventricular izquierda en la pared libre. Estos estudios de resonancia nos pueden hablar de la estructura, como en este caso de hipertrofia, pero también nos pueden hablar del estado funcional del paciente, ya que nos pueden valorar adecuadamente la función ventricular izquierda a la derecha. Aquí vemos otra vez cómo este ventrículo tiene una hipertrofia ventricular bastante importante. Y acá son cortes diferentes en los cuales analizamos diferentes segmentos del corazón. Sí, aquí, por ejemplo, vemos muy bien el trayecto de la aorta descendente. Acá vemos la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, tracto de salida del ventrículo derecho y tronco de la arteria pulmonar. Entonces, son estudios muy interesantes que nos dan muchísima información. Vemos aquí el equipo para la resonancia magnética. Y vamos a ver aquí un ejemplo de un estudio donde nos habla de la función
ventricular por medio de la resonancia. Vemos cómo el movimiento, ¿verdad? Entonces nos permite valorar la contractilidad. Vean ustedes aquí el flujo cardíaco. Aquí otra vez, ¿sí? Ventrículo izquierdo, ventrículo derecho. Aquí otra vez, vean la contractilidad, en este caso ventrículo derecho, aquí tronco de la arteria pulmonar. Aquí vean el eje corto del ventrículo izquierdo. Podemos valorar la contractilidad, si hay presencia o no de cicatrices o de inflamación ventricular. Vemos por el estudio de resonancia la estructura de la aurícula izquierda y la llegada de las venas pulmonares. ¿Sí? Creo que se trabó aquí tantito la imagen. Bueno. Como que se... bueno, aquí tenemos otra vez la aurícula izquierda. Ven aquí la llegada de las venas pulmonares. ¿Sí? Esto es un estudio obligado cuando se quiere hacer procedimiento que se llama ablación en el caso de la fibrilación auricular, que vamos a hablar más adelante. Y este otro estudio es la angiografía coronaria. Aquí se va a introducir un catéter que se lleva hasta el ostium de la arteria coronaria. Y vean, en el caso de la arteria coronaria derecha, se inyecta medio de contraste y se dibuja todo el trayecto de la arteria coronaria. La rama descendente posterior, ramo marginal derecho, la arteria ventricular derecha, ¿sí? Y acá la arteria coronaria izquierda. Vemos aquí la arteria circunfleja, la arteria descendente anterior, las arterias diagonales y las ramos septales. ¿Sí? Esto nos permite también identificar estenosis de las arterias. Y la arteriografía pulmonar. Vean aquí un defecto importante en el llenado de la arteria pulmonar en la parte superior. Okay. Se está trabando un poquito la imagen. No. No me permite señalarles bien. Bueno, esta en la actualidad está siendo sustituida por la angiotomografía pulmonar, porque es un estudio no invasivo y permite valorar el estado anatómico de la arteria pulmonar. Vamos a ver. Lo sacó, ¿verdad? Sí.